Bueno, hablando de democracia, de cambios de régimen, lo que veremos a continuación es una entrevista exclusiva a Carlos Julio Rojas, periodista y activista venezolano, prisionero político, recientemente liberado del COIDE, en donde este trabajo fue minuciosamente realizado por nuestro corresponsal en Venezuela, Fernando Tineo. Veamos. Conversando contigo y con Javier Tarazona, me hablaban de las condiciones del lugar donde estuvieron. Cuéntame, por ejemplo, ese sitio que ustedes llaman El Tigrito y algunos otros sitios, a lo mejor celdas de castigo, no lo sé, tú podrás contarme pues muy bien esos sitios donde estuvieron recluidos. Sí, te debo decir, por eso es que te mencionaba que ser defensor de derechos humanos la pasas peor, porque hay un proceso de ensañamiento. A mí en la cárcel un compañero me decía, sonará burla, tú eres el rey de los tigritos porque vives castigado. Te puedo decir que una de las celdas de castigo era una celda de castigo pequeña, 2x2, donde te ponen a dormir en una tabla. Yo salí con una lumbalgia crónica, es un espacio oscuro lleno de ratas. Es decir, había una cañería que coincidencialmente o a propósito la tienen abierta, una cañería de aguas negras donde salían ratas y tú tenías que estar pendiente para que no te mordieran. Porque de verdad que es posible que tú llegues a pasar días y semanas sin ver el sol, que tú te maltraten a tu familia, que te suspendan visita, que tú tengas un problema de salud y se burlen y te digan simplemente eso es emocional. Eso, el hostigamiento fue brutal. Todos los días llegaban, me insultaban, me pusieron en un tigrito, este primero, no estaba escondido, sino buscaban que me viera el resto de la población como una advertencia. Eso es lo que le pasa a los periodistas, eso es lo que le pasa a los defensores de derechos humanos. Decir derechos humanos en la cárcel se convierte en un delito. Hubo amenazas. Yo recuerdo en un momento que había un comisario que llegó a decir, Carlos Julio reclama sus derechos humanos, pide derechos humanos para sus compañeros, y él lo que provoca es sacarle un bate que nosotros llamamos derechos humanos y llevarlo a punta de batazos al tigrito. O cuando va entrando mi esposa, y quiero que te imagines el impacto, Fernando, que va caminando mi esposa y va entrando al SEBIN y llega este comisario y diga, a mí lo que me provoca es levantar al muchacho de las patas y guindarlo. Es decir, decirle eso a mi esposa. Me han comentado allí con otras personas que he estado conversando que hay unos bates que tienen unos nombres, derechos humanos, acetaminofén, había otra medicina y con ese bate es el que les pegan allá adentro. Sí, a mí en ningún momento, gracias a Dios, y por eso debo agradecer a la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos, quizás esa protección que tenía yo, que el hostigamiento fue las torturas blancas o blandas, donde tú es simplemente hostigamiento psicológico, presión, aislamiento, suspensión de medicamentos, suspensión de agua, de comida, pero no llegaron a los golpes. Pero sí tenemos conocimiento que en otros centros de reclusión, lo denunciaban hace poco, el tema de Yare, donde existe una tabla llamada Constitución. ¿Cómo es dormir en un lugar de 2 metros por 2 metros, en una tabla, sabiendo que en cualquier momento te puede brincar, como tú dices, una rata, un animal, cualquiera? ¿Cómo es dormir en esas condiciones y pasar día y noche encerrado allí? No duermes. Puedes cabecear, duermes sentado, estás en estar constantemente alerta porque existe un hostigamiento de los custodios, que incluso yo recuerdo como yo le digo, necesito ir al baño, y me dice, tú eres muy macho pidiendo derechos humanos, yo a ti te conozco, yo era uno de los que te vigilaba cuando hacías las protestas sociales en Caracas, entonces amárrate los pantalones y ahí hay una bolsa. En el otro tigrito fue mucho más duro porque pasé casi 40 días, a mí me suspenden visita, pasó mes y medio y luego sin ninguna razón me aíslan por 4 meses. Vimos que muchos compañeros presos políticos también estuvieron en aislamiento prolongado, pero como tú sabes, al menos le podían hacer llegar a la paquetería, le podían hacer llegar comida, sus medicamentos. Yo cuando llego a este tigrito donde estuve casi 40 días, yo le digo a uno de los inspectores, me estás castigando y no sé por qué, me estás violando mis derechos humanos, pero al menos dame mis medicamentos. Carlos Julio, están retenidos. Y me los retuvieron durante 2 meses. Es decir, yo pude tomar mis medicamentos luego de 60 días. Pasé 70 días, casi 3 meses sin ver el sol.
Por eso te decía que incluso ver el sol es una conquista. ¿Por qué? Porque en todo ese proceso incluso tú quieren hacer que pierdes el nombre. Porque mi esposa ponía en las bolsas Carlos Julio Rojas periodista, porque yo no dejé de ser periodista en la cárcel. Pero cuando pasaban la lista, en el Tigrito, tú no tenías nombre, te dirían 1, 2, te conviertes simplemente en un número. Pero cuando tú levantas la voz y le dices, yo soy un defensor de derechos humanos, yo soy un preso político, te terminan castigando. Pero yo no me arrepiento de eso. ¿Por qué? Porque en un momento se generó conciencia en muchos presos políticos. Esas madres que están protestando en las puertas de los centros de reclusión, es a petición de sus hijos, porque no es momento de callar. Un preso político cuando no habla queda invisibilizado, no existe. Eso es lo que quiero que tomen en cuenta. Y sobre todo decírtelo. Cuando tú dices que eres defensor de derechos humanos dentro de la cárcel, te señalan, te hostigan, tratan de que la pases de lo peor. Porque para mí era un deber, Fernando, que si llegaba un compañero nuevo, buscarle la forma de que su familiar afuera se enterara. Porque estar en desaparición forzada es la peor tortura para tu familiar. Mi esposa en esos 4 meses, a mí siempre me estuvieran amenazando de traslado. Y siempre era, Carlos Julio, te vamos a trasladar a un sitio peor, porque aunque tú no lo creas, hay sitios peores, como las casas de tortura del DGCIN. Pero debo decírtelo y debo decirlo responsablemente. Lo que se vive en las cárceles de este régimen que podríamos y debemos calificar como autoritario es inhumano, porque te tratan de arrancar y sobre todo de quebrarte. ¿Cómo una persona con todo lo que nos está describiendo, meses sin ver ni la noche ni el sol, no hablar con nadie, estar aislado en un sitio que a lo mejor el olor no debe ser el mejor, encerrado, cómo una persona no pierde la perspectiva allí, cómo una persona no raya en la locura? ¿Qué hiciste para no, digamos, caer o perder, digamos, la coherencia? Sí, sonará utópico o idealista. Yo recuerdo una carta que escondida me logró pasar mi esposa y me dijo, saque ese niño que llevas por dentro. Para mí, yo como me ocurrió en Ramo Verde, aquí fue mucho más duro. Fueron casi 2 años que me arrebató este gobierno. Y yo decidí tomármelo como una oportunidad, como una aventura. ¿Por qué? Y yo se lo decía cuando me amenazaban con mandarme al Tigrito. Yo les decía, ya conocí el Tigrito de Ramo Verde, ahora enséñame el del SEBIN para poderlo reseñar. Por eso te digo que tienes una oportunidad única. Me tocó dentro de la cárcel convivir con personas muy valiosas y con personas donde fue muy, muy difícil, porque fueron casos incluso donde yo estuve vinculado en la petición y en la exigencia de justicia, como el caso de Basilda Costa, que estamos a pocos días de un aniversario más de la muerte del primer mártir por la democracia en este proceso cuando comenzó el régimen de Nicolás Maduro. Entonces te toca esa dificultad donde tú te tienes que sobreponer, donde tú debes poner los ideales y los principios por encima de todo. ¿Estuviste preso con el asesino de Basilda Costa? Sí, estuvimos en el mismo centro de reclusión. Te imaginas el impacto para mí, porque nosotros durante años pedimos justicia para Basil. Y yo creo que la enseñanza del día de hoy es que no hay que pedir libertad, sino hay que pedir también justicia. Transición sin justicia no es posible. Y eso yo creo que es el llamado. Y entender algo que creo que es muy importante. El sistema termina utilizando a ciertos personajes como armas contra los más inocentes. ¿Qué te queda de esta experiencia, Carlos Julio, de tantas veces detenido? Pero creo que la última ha sido la peor, ¿no? Porque además han pasado los años y parece que se especializaron en tortura. Han ido haciendo posgrados o doctorados en cómo maltratar a la gente. ¿Qué te queda de esta experiencia vivida? Sí, recuerdo unas palabras saliendo de mi último aislamiento que me decía un compañero, que me decía, Carlos Julio, aprendiste la lección, no tienes que brillar. Y yo dije, no me arrepiento, porque defender derechos humanos, ser periodista es algo que llevo en la sangre. Y si me tocaría volver a hacer y defender derechos, yo lo volvería a hacer. ¿Y qué me queda? Que uno se tiene que mantener firme. Que el posible cierre del helicoide fue la conquista de todas las organizaciones de derechos humanos y de los presos políticos que sufrimos una situación inhumana allí.
y te puedo terminar que no me doblegaron y la dignidad me hizo libre. Bueno, ahí veíamos parte de esta entrevista a Carlos Julio Rojas, periodista y activista venezolano, prisionero político recientemente liberado de helicoide. Gran trabajo de nuestro corresponsal Fernando Tineo, admirable también trabajo, ¿no?, que realizan día a día allá en Venezuela para mantener a todos informados acerca de lo que ocurre en ese país. Muchas gracias, Fernando, por este gran trabajo, esta entrevista exclusiva a un preso político.